tengo en comunicación esta tarde en Mega Noticias a Gloria Siria Valdés, profesora e investigadora del Colegio de Sonora y coordinadora del seminario Niñez Migrante. Gloria Siria, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por coincidir nuevamente en este espacio. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Sí, Gloria Siria, ¿qué está pasando? ¿Por qué sentimos que la situación se está saliendo de control? ¿Por qué sentimos que, a diferencia de otros años, la situación migrante, con excepción de las caravanas que vivimos hace 3 años, se está pues poniendo de una manera más dramática en territorio nacional? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está agravando esta situación? ¿O es que tenemos memoria corta y ya había pasado en otros años, en otras décadas? Sí, fíjate, Juan Carlos, que efectivamente en otros años, no muy lejanos, ya habíamos tenido en nuestro país este tipo de convulsiones migratorias. Yo le llamo así, ¿verdad? Convulsiones migratorias en el sentido que son varios procesos de movilización humana que coinciden en nuestro país. En este caso se le agrega la contingencia del 2020-2021 y estamos viendo cómo estos procesos migratorios de personas en movilidad se acotaron aquí en territorio mexicano porque las fronteras sur y norte están cerradas. Es decir, aquí vemos diariamente en muchos de los municipios fronterizos y no fronterizos en nuestro país, vemos y convivimos casi diariamente, en cada hora, en cada momento, con migrantes que estamos topándonos en nuestro devenir. Aquí el cambio es que ya no es oculto, ya no es efímero, sino que está en todo momento de nuestra vida cotidiana, porque al cerrarse la frontera norte y sur de nuestro país, se quedó en una especie de embudo en territorio mexicano migrantes en tránsito, que iban en tránsito a municipios fronterizos en busca de la migración internacional. Se quedó también migrantes que ya estaban por aquí buscando refugio para quedarse en nuestro país. Se quedaron también migrantes que venían de Estados Unidos y que fueron deportados a nuestro país. Ya no pudieron seguir su camino hacia el norte ni regresarse a su país de origen en el sur. Y aún a ello le agregas los migrantes que siguen saliendo de Centroamérica y de otros países y de otros continentes. Entonces estamos viendo cómo el territorio mexicano es un espacio donde convergen y convulsionan ciertos procesos migratorios de personas en movilidad. A ello le agrega que el semáforo de COVID-19 ha ido moviéndose paulatinamente. Entonces los migrantes que se quedaron, entre comillas, varados en el territorio mexicano, pernoctando bajo puentes, pernoctando en casas, albergues de la comunidad eclesiástica, de la comunidad civil, etcétera, empiezan también a seguir su movimiento y su tránsito hacia el norte. Y a ello le agregas el acuerdo del canciller Marcelo Ebrard por México y Donald Trump por Estados Unidos el año pasado, donde se acordó que los migrantes solicitantes de asilo hacia Estados Unidos lo esperaran en territorio mexicano, en los municipios fronterizos de México con Estados Unidos. Pues imagínate todo lo que tenemos. Juan Carlos, el asunto aquí es que no hay una política migratoria integral, horizontal, transversal para saber qué hacer, cuántos son, dónde están, qué están haciendo, cuál es su origen. Y en este momento es imprescindible, no podemos esperar más para el diseño de esta política pública migratoria que nos dará pautas a seguir. Cómo canalizar a los migrantes, por ejemplo, que se quieren quedar aquí en México, solicitantes de refugio, que expertos dicen que para diciembre 2021 van a ser 100,000 migrantes. Y para mí los datos son reservados, Juan Carlos, porque todavía no hay datos de
desde nuestra perspectiva como estudiosa de la migración, de cuántos son, dónde están, cuántos niños son, cuántas niñas son, están yendo a la escuela, cuentan todos con sus servicios para evitar el COVID, con su vacunación, cuentan todos con gel y ambientes para no agarrar el virus, etcétera, etcétera. No sabemos. Entonces es muy importante tener primero ese diagnóstico. Las cifras son aproximadas, Juan Carlos. Sí, Gloria Siria, en comparación con otras épocas, con otros éxodos de migrantes, como bien nos describes, ha ocurrido también este tipo de circunstancias en otras décadas, en otros años. ¿Podemos decir que México en la actualidad es más hostil o menos hostil que antes? ¿Es más amigable o menos amigable con los migrantes que antes? ¿Dónde podemos ubicar o calificar, si le queremos poner un adjetivo? ¿México es un país hostil o es un país amigable para los migrantes? Yo creo que uno de los puntos importantes de decir es que se ha visibilizado ahorita y no permanece en lo oscurito la importancia de tener una política pública migratoria. Eso es innegable. Punto número 2, esto no es nuevo en términos de que venimos cargando con una historia de no política migratoria y de no atención hacia la población migrante. Punto número 3, que ha visibilizado la corrupción, la violencia de integrantes o de elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional en contra de migrantes. Todo esto, aunque era secreto abierto, siempre había permanecido en lo oscurito. Punto número 4, se ha aprobado por presión de organismos de la sociedad civil el cambio de la ley migratoria, por ejemplo, el cambio a que los niños, niñas y adolescentes migrantes no pueden ser detenidos ni puestos en los centros de detención del Instituto Nacional de Migración. Esos son logros. Por una parte, yo veo apertura en términos de que el gobierno federal ha aceptado a contragotas, o sea, en un gotero así despacito, la presión por los organismos internacionales, nacionales y de la sociedad civil para impulsar estos avances, que no son suficientes, Juan Carlos, nunca van a ser suficientes. Y si a ello le agregamos la presión estadounidense del gobierno de Donald Trump y la contingencia, creo que agarró al gobierno federal en un contexto donde se visibiliza más presión por contener el flujo. Esta presión tan evidente, tan expresa, no la habíamos tenido tan visible años anteriores. Entonces, sí estamos viviendo un momento coyuntural muy complejo, sí, donde a veces sientes que no hay para dónde hacerse. Sin embargo, Juan Carlos, en lo personal, nosotros trabajamos en el Seminario Niñez Migrante con qué hay que hacer. Es decir, ya tienes el asunto aquí, ya tienes diversos procesos migratorios que convergen en México, especialmente aquí en Sonora. ¿Qué hay que hacer? Vamos a movernos hacia adelante, ¿verdad? Yo dejo las relaciones bilaterales a los internacionalistas y a los que estudian esos temas. A mí lo que me interesa es cómo diseñar programas regionales para apoyo a los cientos de migrantes que están solicitando refugio para quedarse en México, a los cientos de migrantes, especialmente niños, niñas y adolescentes que han regresado de Estados Unidos por alguna razón y que nacieron en Estados Unidos. ¿Qué programas hay para recibirlos, especialmente a la escuela, que no se les niegue la escuela, a los cientos, miles de migrantes que están pernoctando en las áreas fronterizas, comunidades fronterizas entre México y Estados Unidos, especialmente entre Sonora y Estados Unidos, y que se permitió bajo acuerdo? ¿Qué hacer con ellos, Juan Carlos? Ya tenemos aquí el asunto, ¿qué hacer? Vamos a aprovechar
que tenemos a un nuevo gobernador aquí en Sonora, el doctor Durazo, que es sensible a estas problemáticas y poder, con apoyo de la sociedad civil, de los académicos y de las figuras que existen en la ley en Sonora, organizar programas y estrategias en pro de esta población que aquí ya la tenemos. No hay vuelta de hoja, Juan Carlos. En eso hay que enfocarnos desde mi muy particular punto de vista como estudiosa del fenómeno. ¿Cómo se puede hacer desarrollo regional aprovechando la expertise y las capacidades que traen los migrantes solicitantes de refugio y de asilo? ¿Cuáles son los programas que se pueden canalizar? ¿De qué manera podemos hacer sinergias con los empresarios locales para dar empleo a esta población? ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes solicitantes de refugio, retornados y en espera de asilo hay en Sonora? ¿Cuántos están yendo a la escuela y cuántos no? Eso se puede hacer, Juan Carlos. ¿Qué hacer? Hay que agarrar el toro por los cuernos en términos de la migración en Sonora y en todas partes de la República Mexicana. Gloria Silvia Valdés, le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación, profesora investigadora del Colegio de Sonora, experta en temas de migración. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Gloria, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, Juan Carlos. Bye.